Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas. Saludos a nuestros amigos de Radio Democracia en la 920 y a nuestros amigos que nos siguen a través del canal de YouTube en Democracia TV. El día de hoy se integra el movimiento humanista a la concertación y el dirigente máximo del movimiento humanista, Juan Manuel Fuertes, nos visita y con quien vamos a conversar. Juan Manuel ha sido ya legislador, tiene una carrera política, militó en la democracia popular. Entonces uno pensaría que puede hacer que una especie de renacimiento. El movimiento humanista es que la anterior democracia cristiana. Todas estas preguntas podríamos hacerlo. Juan Manuel, bienvenido, buenas tardes. El acto que hoy van a hacer, entiendo que en la Unión Nacional de Periodistas, hoy en las 4 o 5 de la tarde, es de integrar el movimiento humanista a la concertación. Pero primero cuéntenos qué es el movimiento humanista. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francisco, a todos quienes nos están viendo y escuchando igual. La democracia cristiana a nivel mundial es un movimiento de ideas que en la mayoría de países del mundo tiene una concreción política a través de organizaciones con diversa denominación. En el caso ecuatoriano, como consecuencia de esta crisis que terminó en el colapso del sistema de partidos políticos que estuvieron vigentes desde 1979, también dejó de tener una expresión política organizada. No obstante, desde los últimos meses del año anterior, fundamentalmente por iniciativa de jóvenes que se formaron doctrinaria e ideológicamente y que militaron en la democracia cristiana del Ecuador, surgió la idea de retomar el proyecto demócrata cristiano en nuestro país. Y de a poco hemos ido levantando un proceso de organización alrededor de esto que lo hemos denominado el centro humanista. No somos todos los demócratas cristianos del Ecuador, ni pretendemos asumir representación de todos los demócratas cristianos. Pero sí recoger el pensamiento. Sin duda alguna. Y como parte de este proceso, en el orden de una definición estratégica, lo que hemos visto es la necesidad de no continuar en esta irresponsable tarea de seguir creando movimientos políticos en el país, sino más bien de fortalecer los existentes y en base de una coincidencia en valores y en principios, hemos determinado la posibilidad de incorporarnos a la concertación, que es un movimiento nacional con reconocimiento jurídico, y a partir de ello, hoy lo que vamos a hacer es a iniciar este proceso de integración. Entendemos que, como cualquier iniciativa de esta naturaleza, requiere de tiempo, requiere de ir quemando etapas, pero la idea fundamental es que contribuyamos. Rescatar una línea de pensamiento que ¿cree usted que está vigente? ¿Crees que está vigente, Juan Manuel? Por supuesto, por supuesto. Que es una alternativa. Uno puede verificar en los pronunciamientos de líderes nacionales y mundiales que en definitiva el pensamiento humanista cristiano, que no es un pensamiento religioso, nada tiene que ver con lo confesional, esta es una filosofía política, pero que ese pensamiento está vigente. Y lo que aspiramos ya desde el punto de vista de la política real es contribuir a que la concertación sea una organización política vigorosa, con capacidad de protagonismo y de viabilidad electoral permanente en el país. La concertación podría recoger a varios sectores, no solo de la democracia cristiana, sino de otros sectores del país, sectores organizados que
que este momento no han tenido una vocería política. Sí. Sin duda ¿Es la alguna, idea? el Ecuador necesita clamorosamente de un partido del centro político que tenga la suficiente fortaleza para ser un protagonista en la política del Ecuador. Desde esta necesidad, sin duda alguna, que la Concertación como movimiento, como organización política, está en la posibilidad y en la obligación de expresar eso. articular a todos estos sectores que ejemplificativamente ha mencionado. Estos son, se integran en varias provincias, han recogido que varios militantes, hay figuras nacionales, porque resulta que la democracia cristiana está en el gobierno actual, una parte de, digamos, militantes incluso muy connotados que forman parte del gobierno actual, están en otros movimientos políticos, han sido figuras, están en la Asamblea a través de Alianza País también. ¿Cómo han solicitado ustedes que se integren estos jóvenes, que a lo mejor ellos sí no han militado, sino exclusivamente en el partido, para unirse y ahora tomar esta decisión? ¿Han venido trabajando algún tiempo? Desde luego. Efectivamente, como usted señala, los demócratas cristianos en el Ecuador, una vez que desapareció la figura organizada partido, jurídicamente existente, en algunos casos optamos por la pasividad, en otros decidieron militar en otras organizaciones políticas y efectivamente, así como hay socialcristianos, socialdemócratas que están en el gobierno actual, lo cual de paso demuestra la incoherencia en el discurso del régimen respecto de todo lo detestable que atribuye a la historia política del pasado, pero que en definitiva comparte con eso. Pero digo, aparte de ello, indudablemente hay que reconocer que esta es una realidad que acontece con quienes coincidimos en ese pensamiento. Ciertamente en la medida que se trata de una propuesta que está articulándose, no nos ha dado tiempo para que la participación individual o sectorial de gente de la democracia cristiana de cara al proceso electoral en el que ya estamos de a poco ingresando pueda ser unívoca. Reconocemos sobre ese particular que tenemos que respetar las decisiones individuales o sectoriales que han adoptado. Lo que no hemos descuidado es del diálogo con esos sectores y hemos coincidido que una vez que termine este proceso electoral vamos a reunificarnos en una tienda política que aspiramos sea esto, la concertación. Y ahora ingresan a la concertación para construir la concertación con un pensamiento humanista, con un pensamiento de centro político, entonces. Esa es la idea. Es un proceso que lo iniciamos hoy. Va a ser una integración de a poco. Coincidimos en los valores, en los principios fundamentales del humanismo, que también profesa el ideario de la concertación. Y a partir de ello, con lo poco o lo mucho que tengamos, queremos aunar para efectivamente impulsar y lograr, como decía, que la concertación como organización política sea el partido de centro poderoso que requiere el país. La izquierda democrática se reconstituyó, ha sido nuevamente inscrita, incluso están pensando en tener candidato a la presidencia de la República. ¿Esa tarea era más difícil para ustedes? Es relativo, es relativo. Sin duda alguna no puede minimizarse el esfuerzo que significa una reconstitución jurídica. Desde lo anímico hasta lo económico. Sin embargo, ellos también tienen gente en el gobierno, están en Avanza, están repartidos por también. supuesto. Sin embargo, lo que no podemos perder de vista, por un lado, le decía, es la necesidad de no seguir contribuyendo a la atomización, que en definitiva es un debilitamiento del sistema político. Porque en la medida que proliferen actores, no es que la democracia necesariamente se enriquece. Por el contrario, puede haber hasta una caricaturización con actores que no pueden cumplir adecuadamente el rol que el sistema y la sociedad le imponen.
Entonces, por responsabilidad, Ya. lo que hay que buscar más bien es fortalecer organizaciones. Hacer grupos políticos realmente representativos. Pero por otro lado, Francisco, este país necesita de organizaciones que respondan a los desafíos que la democracia y el país demandan. Es decir, no se trata únicamente de sacar copias del pasado, sino de, con la experiencia acumulada, con errores y aciertos reconocidos, tratar de presentarle al país propuestas auténticamente renovadas, no dichas solo en el discurso, sino en los contenidos e incluso en los rostros, tener capacidad de ofrecer algo diferente y moderno al país. Eso ustedes están. Mire, por ejemplo, un joven militante que ahora es de Creo, ahora es vicealcalde, ¿no? El doctor del Pozo, Eduardo del Pozo. Y así hay figuras en todo el país. Se va a intentar el recoger nuevamente, el buscar. ¿Tienen ustedes ya un grupo de gente, por ejemplo, que podrá participar en la concertación en estas elecciones? Como le decía, no es prioritario para nosotros la coyuntura, sin embargo, eso no obsta que si existen espacios y coinciden esos espacios con cuadros electorales que respondan a un perfil de lo que se requiere para el momento político que se avecina, podamos eventualmente participar. No obstante eso, lo fundamental para nosotros es el mediano y el largo plazo, porque las organizaciones políticas serias no pueden dejar de pensar en los procesos electorales, pero tampoco pueden hacer de las próximas elecciones el único objetivo. Sí, pero lo que pasa es que este momento un montón de sectores que están dispersos dicen que hay que recuperar la democracia y en esa recuperación hay que unirse y hay que participar. Porque si no, podemos decir, este es un proceso largo, entonces que sigan gobernando los que están, ¿o no? Desde luego, lo que se necesita es mirar el día de mañana, pero también el próximo año, por ponerlo en términos gráficos. Es decir, ni lo uno ni lo otro puede estar no se pueden separar. No. Lamentablemente, eso sí, hay que reconocer que en general las organizaciones políticas tienden a perder de vista el proyecto histórico del mediano y de largo plazo y viven exclusivamente entusiasmadas por lo que puede pasar en la próxima elección. Con los movimientos parroquiales, los movimientos cantonales, ¿qué hay que hacer? ¿Integrarlos en una sola organización nacional? ¿Buscar coincidencias? Ahí hay un desafío para el país entero, no solo para una organización política en particular. Esto de el impulso al movimentismo, que sin duda alguna... que era llegar a la esencia misma de la población, la parroquia. Por un lado, pero que por otro lo que podemos observar es que forma parte de una estrategia preconcebida para consolidar un proyecto político, lo que ha terminado es generando un desgaste a tal punto que incluso se ha podido ver iniciativas de generar un partido político de las juntas parroquiales. O sea, esto es demencial. Son 200 y pico. Pero es demencial, no puede existir una organización política corporativa. Además, con juntas parroquiales que están integradas por personas que temporalmente ocupan esas funciones. Claro. O sea, esa no es la esencia de una organización política. Por lo tanto, lo que hay es que procurar establecer formatos a través de los cuales se consoliden movimientos políticos nacionales y buscar paralelamente otras formas de expresión democrática que lleguen a los niveles más pequeños territoriales, pero que esto de ninguna manera no haya que hacer un movimiento para el barrio. Claro. O sea, imagínese, Francisco, qué pasaría si este país o cualquier otro empieza a vivir de la dispersión al nivel político parroquial, perdiendo de vista que se requiere un proyecto nacional y para eso están los partidos políticos nacionales. Entonces, el movimiento humanista del Ecuador se integra a la concertación, pero la concertación también está no integrada, pero sí en un acuerdo que se llama la unidad. Y en la unidad tienen ya dos precandidatos a la presidencia de la República, que es doña Cintia Viteri y el señor Paul Carrasco. Pero además de eso están acompañados por otros movimientos políticos como el de Avanza, está el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Entonces, ¿ustedes se integran también a la unidad? Nosotros no hemos llegado
a tiempo Ya. respecto de lo que ha sido el proceso que ha culminado en la decisión de la concertación de formar parte de la unidad. Por lo tanto, tenemos que respetar las decisiones que han Tomadas adoptado. ya. Más bien, lo que esto debe conducirnos es a reflexionar desde la madurez política a la necesidad de reconocer cuál es el momento histórico político que vive el país. Y desde allí, a quienes discrepamos con este modelo vigente, con esta aniquilación de la democracia que vivimos diariamente, pensar en que las alternativas para recuperar la democracia, la institucionalidad, parten del reconocimiento de la capacidad que en todo sentido tiene el gobierno en este momento, desde el punto de vista financiero hasta el punto de vista estratégico, y a partir de ello, si efectivamente nos sentimos identificados como demócratas, establecer los mecanismos adecuados, óptimos de ser el caso, para acabar con este modelo. Eso sin duda alguna implica reconocer la diversidad de pensamiento, pero la necesidad de participar unitariamente en torno a este propósito de recuperar la democracia. Lamentablemente, lo que estamos viendo no es que esto está ocurriendo y como que a la larga esto va a jugar en beneficio del gobierno. Pero ¿usted ve lo suficientemente fuerte la actuación del gobierno como para, digamos, mantener una mayoría que le permita seguir gobernando? Aquí hay dos elementos que creo que hay que considerar. El primero, que cada vez se demuestra más que en la sociedad moderna, el éxito de la política radica muchísimo en la capacidad de comunicación. Eso lo ha entendido y lo ejecuta muy bien el gobierno. Tiene gente muy talentosa que vive trabajando en estrategias comunicacionales, de publicidad. Es decir, es un vivimos estado de propaganda. Definitivamente. Eso no se puede perder de vista como punto central. Y adicionalmente usted ve que en el otro lado, en la oposición, lejos de entender el momento y la necesidad histórica, lo que existe es una dispersión. Y en función de estos dos elementos, más allá del desgaste indudable, que sobre todo por la crisis económica que estamos soportando y reconociendo que este gobierno se ha sustentado en el gasto un montón de plata de la riqueza histórica que ha tenido en estos 9 años, sin dejar de reconocer que hay un impacto allí, me parece que la oposición no aprovecha debidamente del desgaste que sufre el gobierno. Si es que hacemos digamos, un ejercicio, ustedes al respetar las decisiones tomadas por la concertación, significa entonces que van a tener candidato presidencial, sea doña Cynthia Viteri o Paul Carrasco, y van a tener que trabajar en esa línea de la unidad. ¿Es así o no? Como le decía, nosotros no hemos estado a tiempo en este proceso. Reconocemos las decisiones y respetamos las decisiones que han adoptado. Y claro, lo que se trata en esta, como en cualquier circunstancia política, es de actuar con la racionalidad necesaria y de tomar las decisiones más racionales en torno a eso. Además, me parece que... ¿Pero qué significa eso? ¿Una decisión racional es respaldar lo que ya está avanzado? ¿O Además, hacia eso iba. Ajá. Me parece que, tomando en cuenta los resultados de las investigaciones, de las encuestas, el panorama continúa siendo tremendamente incierto, ¿no? La oposición requiere unidad y me parece que en perspectiva ninguno de los contendientes de este sector de la oposición, quiero decir, debería perder de vista la posibilidad de renunciar a legítimas aspiraciones si es que se antepone el anhelo de recuperar la democracia para el país. ¿Eso qué significaría? Que entre la unidad y creo con este acuerdo que tienen nacional, al que han ido sumando varias figuras, deberían conversar y ver si mantienen un candidato? Por supuesto, lo ideal sería entre todos. Sin embargo, hay que reconocer que pinta esto para una tripolarización entre el gobierno, creo, y la unidad.
Me parece, a menos ¿Y que las ocurran fuerzas cosas, del centro izquierda con el Acuerdo Nacional por me el parece que en Cambio, términos todavía cuantitativos no? van a ser marginales. Así sea con la izquierda democrática? Sí, Sí, no veo ya, que no hay el escenario de para más. se da para eso. O Por sea lo que tanto, tenemos al gobierno, creo, con el señor Lazo, a la unidad que tendrá en Cintia Viteri o Paul Carrasco, y un cuarto habrá, no, ¿no? desde mi perspectiva Ya puedo estar equivocado, pero a juzgar al menos por lo que las cifras reflejan, el escenario está dado en se da eso. para que sean estos tres sectores los que protagonicen electoralmente esta etapa. Por lo tanto, debería anteponerse la racionalidad y la búsqueda sincera de recuperar la democracia y la institucionalidad para el país. Y como decía, eso implica el tener la apertura necesaria para en un momento determinado hacer concesiones y renunciamientos, por legítimos que sean los intereses o las aspiraciones que de por medio existan. Juan Manuel, ¿esto podría llevarles a ustedes al interior de la concertación a decir, hagamos algún esfuerzo o, como usted ha dicho, respetando ya las decisiones, buscar que tenga la concertación en la unidad una participación con un binomio presidencial, con quien quiera que se decida hacer, que tengan una participación legislativa, la concertación, porque ustedes van a formar parte de la concertación? Lamentablemente, la incertidumbre sigue siendo la tónica. Y Ya. digo lamentablemente porque a estas alturas del partido, las cosas deberían estar más ya claras. estructurándose, claro. Ah. Y eso no nos permite tener tener las condiciones para ser categóricos en las respuestas, porque hay que verificar cuáles son los escenarios y en virtud de esos escenarios determinar qué es lo más conveniente sin perder de vista esto sobre lo cual insisto. Aquí hay una necesidad existencial, yo diría de sobrevivencia democrática, que debe ser el sustento de la decisión y la acción política de quienes creemos, de quienes tenemos la convicción de ser demócratas. Esta posibilidad, entonces, genera también una incertidumbre, que ustedes van a esperar decisiones que tomen la concertación, respetando, pese a que ya se integran. Y en estas conversaciones les ha dicho César Montúfar, miren, vamos a respetar, por ejemplo, no respetar, vamos a respaldar la candidatura de Cintia Viteri o de Paul Carrasco. Van a tener que votar, la concertación tendrá. ¿Ustedes qué les recomendarían al día integrarse a la concertación o tampoco van a llevar una recomendación y van a estar en esta incertidumbre general? Siempre va a existir la posibilidad, y en la medida que este proceso de integración vaya profundizándose, de conversar, de opinar, de sugerir, y en eso de alguna forma el poquito de recorrido que se tiene puede contribuir. No se puede perder de vista que en general en democracia y en particular en la cultura democrática que tenemos en el país, estas mega alianzas generan muchas dificultades a la hora de constituir sobre todo las listas pluripersonales. En última instancia, y sobre todo la si se van a hacer una sola lista. Claro, digo, la definición de un candidato o una candidata presidencial puede ser relativamente fácil. Ya. De conseguirlo. Lo difícil va a ser pero en la estructuración de las listas a nivel provincial siempre ha existido y van a existir dificultades. Y ahí es posible, sin ningún ánimo de sobradez o algo por el estilo, de considerar que el poquito de experiencia que tenemos eventualmente puede contribuir para dar sugerencias que desde el plano de la racionalidad política y la necesidad democrática eventualmente pueden ser acogidas. Pueden ser acogidas. Bien, ya mismo vamos a un corte, pero esta última parte yo quisiera ver los diálogos que ustedes han tenido entre la concertación y el Centro Humanista. Tienen una proyección al futuro. Esto significa que le van a dar una consistencia mayor, porque hasta aquí la concertación ha sido quizá el grupo con mayor sustento ideológico, que ha ido forjando documentos, que ha ido presentando alternativas. Ustedes van en esa línea y además en la organización. Por supuesto, en eso hay una coincidencia,
porque si algo le ha caracterizado a la democracia cristiana en el Ecuador y en el mundo entero, es su capacidad de análisis y de propuesta. Y en eso hay una similitud con lo que, desde sus capacidades y sus limitaciones, en el marco además de las limitaciones de la democracia que vivimos, la concertación ha podido llevarlo adelante. Pero claro, tampoco la política real se sustenta solo en la elaboración de documentos y de planteamiento de propuestas. Aquí elementos estructurales como lo organizativo, como el contar con cuadros, sin duda alguna forman parte de las necesidades para que un proyecto político sea viable. Y ahí van a encontrarse entonces con algunas dificultades. Hay dirigentes que ya están en la concertación y al igual que en la unidad van a buscar formas de trabajar en estas elecciones, o ustedes dicen en estas elecciones, si nos necesitan bien, si no, estamos aquí para reforzar y consolidar, cómo dar este paso de estas elecciones para el futuro. Esto habrá que definirlo en su momento dependiendo cómo se estén presentando realmente los escenarios, pero lo que no podemos es perder de vista que la democracia, en chiquito o en grande, no es un sistema de armonías per se. No, por naturaleza es un sistema de discordancias. Y el mérito en ser demócratas es eso, en superar el pensamiento diverso y poder no someter a la línea, al formato de las mayorías y minorías, sino más bien de con racionalidad, superar las diferencias y arribar a consensos. Y eso no puede ser literatura para el discurso, sino aplicación diaria, filosofía un ejercicio diario. Eso hay que hacerlo allí. No perdamos de vista que como en cualquier organización política van a existir dificultades, disensos, consensos, van a haber encuentros, desencuentros. Es normal, hasta no hay que tener hasta aquí ustedes lo que han tenido es un gran encuentro, entonces. Sí, que hoy lo van a plasmar. Sí, hemos tenido puntos de vista diversos también, pero hemos ido avanzando y vamos a seguir avanzando sobre este tema. Hoy en la tarde, a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. A las 4 está previsto a las 4 está previsto. ¿Qué van a hacer? ¿Firmar un acuerdo? ¿Hacer una declaración pública? Pero esta cultura de los papeles, de alguna forma hay que ir, si no desterrándola, solidificándola, más bien con la seriedad de la palabra y con la racionalidad del análisis y la decisión. O sea, el papel aguanta todo. Y nosotros vemos diariamente cómo se presentan cantidad de demandas en los juzgados, precisamente porque hay incumplimiento de lo que dicen los papeles. Parte de la renovación política me parece que tiene que ir por ese lado. Por no estar siendo fieles seguidores de la cultura del papel, sino más bien convertirnos en devotos de la racionalidad y de la seriedad en el cumplimiento de la palabra. Vamos a hacer un corte y regresamos de inmediato para seguir dialogando con Juan Manuel Fuertes. Él representa al Centro Humanista Ecuatoriano, que hoy con la concertación, digamos así, no firman un acuerdo, sino se integran para seguir trabajando y fortaleciendo la organización política de la concertación. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas. Con 31 minutos. Inicio del espacio publicitario. La nueva Elastocril Óptima de Pinturas Unidas presenta. El pintor también es un cliente pilas nivel experto. No quiero correr riesgo, papi. Debe de ser tipo 1, súper durable y muy rendidora. No acepto menos que eso. ¿Qué te pasó? Ah, que usted estaba buscando pintar con Elastocril Óptima, porque es calidad tipo 1. Tiene 21 colores directos y más de 1900 combinaciones para preparar. Todas son de bajo olor, tienen la mejor calidad y el mejor precio. Ah, se le pintó la sonrisa en la cara. Llegó Elastocril Óptima de Pinturas Unidas para pintarle una sonrisa a tus clientes más pilas. Pinturas Unidas, Ecuador nos inspira.
La ayuda a las zonas afectadas por el terremoto debe continuar. Hazlo donando $1 cada vez que envíes un SMS al 9494 con la palabra ayudo. También en la plataforma digital www.unicef.org.es o a los voluntarios del Patronato San José entregando tu aporte económico. Tienes una segunda oportunidad de ayudar. Todos los aportes recaudados serán destinados a UNICEF, una iniciativa del Patronato Municipal San José, Alcaldía de Quito. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso, está con nosotros Juan Manuel Fuertes y decíamos el movimiento humanista ecuatoriano que recoge entonces este pensamiento humanista que va en la línea que también es ecologista o no es ecologista. ¿Cómo definiría? ¿Es del centro político del país? A ver, ideológicamente nosotros profesamos lo que se denomina el nuevo centro humanista, que es una definición que la democracia cristiana como movimiento internacional del continente alcanzó en la década anterior y que básicamente se sustenta en 3 áreas sustanciales. La una, considerar a la democracia como el mejor sistema político. La otra, el asumir la economía social y ecológica de mercado como el sistema económico. Y en tercer lugar, buscar la equidad social como fin de la política. Esos son los 3 pilares sobre los que se sustenta ideológicamente nuestro pensamiento. Y claro, parte del desafío que tiene el Ecuador es precisamente ir desterrando esta fraseología hueca de la izquierda a la derecha sin definir cuáles son sus contenidos. Nosotros asumimos una posición de centro con estos contenidos específicos que por supuesto se desarrollan con más amplitud, áreas, pero que en síntesis recogen esto. O sea, me parece que es hora ya de a la gente que habla de la izquierda y cosas por el estilo, decirles cuál es la definición. ¿Qué es lo que nos define? Porque yo siempre he dicho, no, si para considerarse de izquierda lo que a uno le identifica es saberse la letra de la canción de Hasta Siempre Comandante, o lucir camisas blancas con bordado de zuleta, puede que sí, que eso sea válido, pero me parece ridículo. No define me parece ridículo. Más bien, una filosofía política debería tener contenidos clarísimos y ser no solo una filosofía para la política, sino una filosofía de vida. Pero decir que es de izquierda y algunos reivindican, dice, estar junto a los trabajadores, a los campesinos, querer su bienestar, una igualdad en la educación, acceso a la salud. Pero si nosotros también creemos en eso. Y resulta que, irónicamente, muchos de los que discursean tanto sobre la pobreza, de pronto tienen condiciones intempestivas de enriquecimiento que en consecuencia pugna con lo que proclaman. Eso es lo que hay que buscar. Primero, la definición de los contenidos y luego verificar la coherencia en la vida diaria, personal. Con el que dice eso. Por supuesto, no se puede vociferar democracia y vivir al interior de las organizaciones políticas sistemas monárquicos. Ridículo. Estas definiciones, ¿cómo enfrentar entonces al presidente Correa con toda esta visión de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, de trabajar para los más pobres, de haber recuperado el petróleo para los ecuatorianos, de haber roto las cadenas con los multilaterales que eran del imperio, instrumentos del imperio? ¿Qué se le puede decir entonces al presidente? Vea, usted en estos 10 años, ¿nada de esto que nos ha dicho en el discurso es correcto o qué? A mí me parece que es fácilmente demostrable la incoherencia entre la línea discursiva o todo lo que dicen en los papeles, rasgándose el pecho sobre un poco de asuntos como la pobreza, la equidad y ese tipo de muletillas, y verificar la condición concreta tanto en el ejercicio cuanto en los resultados del gobierno. A mí me parece que esto no es izquierdismo, esto es populismo. Este modelo de alianza país es el típico formato del partido Red.
que son como esos barcos atuneros, que meten esas redes y cogen de todo, ¿no? Tiburones, sardinas, atunes, bagres. Y creo que eso es Alianza País. Que lamentablemente por la falta de un manejo estratégico adecuado y sobre todo comunicacional desde la oposición, no se ha logrado con más contundencia evidenciar estas incoherencias del gobierno es una cosa, pero que no sea incoherente es otra completamente diferente. Cuando usted ve que detrás de toda la fraseología sobre estos temas de solidaridad y de sensibilidad social, en cambio las decisiones se toman a partir de personas claramente identificadas con otros sectores económicos, lo mínimo que puede plantearles es, señores, por favor, sean coherentes. Sean coherentes. ¿Y esa coherencia servirá para luchar políticamente en esta campaña electoral? Algunos sostienen, yo sigo pensando todavía que el señor presidente Correa podría dar un manotazo y participar, como él dice, no me molesten, ya voy. Otras veces parece que en realidad ya mismo no va. Y entonces nos presentan a Moreno, que parece que es una imagen mucho más bondadosa, está en silla de ruedas, y otras en cambio al actual vicepresidente que como que acaba de inaugurar ya un pozo en el ITT, ¿no? Y la primera producción, parecería que recién que han descubierto el petróleo ellos. Y ¿cómo enfrentar esto? Que si bien usted dice es un estado de propaganda, pero al que hay que arrancarle la realidad. Es imposible deslindar la naturaleza funcional que tiene la democracia, la política en general, en términos comunicacionales. Por lo tanto, si vivimos un estado de propaganda, hay que responder también con propaganda desde esas reglas del juego. O sea, si alguien le invita a no jugar tenemos fútbol, el Estado no puede usted tratar de jugar con las reglas del básquet. O sea, es absurdo. Y me parece que por ahí empieza equivocándose la oposición. Aquí se necesita articular primero estratégicamente. Empieza equivocándose la oposición, ¿usted se queda fuera o no? Yo no he estado participando activamente por un lado, pero por otro, hay que entender también que este es un asunto en el que se requiere la convergencia por lo menos unitaria de varios sectores. Lo que pasa en Venezuela es una demostración a seguirse de la necesidad de esa unidad. De actuar en conjunto. Reconociendo además que aún con esa unidad no es posible fácilmente acabar con esta franquicia castrochavista. Pero de entrada hay que considerar que hay esta deficiencia. Porque hay que actuar con las reglas de juego, sin duda alguna. Cuando, me imagino ustedes que saben del tema comunicacional, efectúan análisis asociándolo con la historia, usted va a encontrar que en muchísimas esferas hay una aplicación disciplinada de lo que el señor Goebbels aconsejaba cuando el Estado nazi, el nacionalsocialismo en Alemania. Entonces, no podemos perder de vista además que eso le ha resultado súper eficaz. Han sido realmente grandes alumnos, diría ahí, sino por decir los mejores alumnos en un replanteamiento de estas ideas, ¿no? Pero claro, como en el fútbol, los goles no se hacen solo por virtud de los delanteros, sino por fallas de los defensas y los arqueros. También, pero ahí, claro, un poco uno diría, no se van a sumar a quejarse al estado al que hemos llegado, van a sumarse a dar respuestas. Desde esas luego, respuestas, desde luego. ¿Cómo enfrentar entonces el estado de propaganda y cómo desmentir a un presidente que ahora, a través de una jueza, ¿no es cierto?, él va y se reclama un mando militar, digamos, que yo de hecho veo que en la Constitución no es que le da mando militar, es el jefe del Estado. A ver, aquí hay una serie de desafíos que no son fáciles de asumirlos y mucho menos de cumplirlos, que para empezar tiene que ver con la predisposición al renunciamiento al protagonismo. Desgraciadamente hay un hambre insaciable de estar en las cámaras, de que los micrófonos estén detrás de cada personaje. Pero es que ahí tiene que ver con la lucha también del estado de propaganda. Si no se publicitan las ideas, claro, pero el tema es que
hay que tener la apertura para hacer ciertos renunciamientos al protagonismo individual. Individual, ya. Y más bien someterse a un protagonismo colectivo de unidad. El mundo ha cambiado tan vertiginosamente que hoy tenemos otros canales comunicacionales, lo que estamos en este momento, ¿no? Los pueden ver en cualquier parte del mundo y de hecho se comunican y verificamos. Pero así como ofrecen tantas potencialidades, también generan algunas limitaciones, porque diariamente nos vemos bombardeados por cantidad de información que a veces conducen a que se disperse demasiado la atención respecto de los mensajes políticos. En eso, en cambio, usted en el gobierno tiene una disciplina estratégica. Y tiene los medios suficientes propios. Así es. Entonces, eso le conduce a posicionar la agenda. En cambio, en el sector de la oposición, lo que se ve, por un lado, es una proliferación de mensajes y búsqueda de protagonismos. Y por otro, una pérdida cada vez más angustiosa de lineamientos políticos organizacionales. Antes, recuerde usted, claro, había partidos ideológicos que se dedicaban a analizar, y usted sobre los problemas trascendentales de la coyuntura política encontraba posiciones de las organizaciones políticas. Hoy lo que usted encuentra en las redes sociales es desde los dirigentes o desde las páginas de las propias organizaciones políticas, links para que puedan ir a ver qué dicen articulistas, editorialistas o caricaturistas. O sea, ese es un empobrecimiento en general de la política, de la reflexión política, y con eso lo que se contribuye es a jugar en favor del gobierno. Entonces, por un lado se necesita, como le digo, esta sensibilidad para predisponerse a no ser el protagonista de necesariamente, y por otro, el poder confluir en consensos mínimos incluso sobre la estrategia comunicacional desde la oposición. Pero ¿no será que los articulistas, los caricaturistas han logrado representar la ausencia de los activistas políticos y son este rato el gran referente de la reflexión? Porque ellos han sido los que nos han llevado en una línea de pensamiento. Desde luego, es que no es... Ahora, el error está en que los partidos y movimientos no generen ideas. Claro, no, lo otro no está mal. Que existan gente que reflexione, que piense y que aporte, sin duda alguna. Pero la obligación de las organizaciones políticas no es sacar copias de editoriales. Es producir pensamiento, es reflexionar desde las instancias internas y ofrecerle propuestas a la sociedad. Y esto es algo que ha desaparecido y que se vuelve clamoroso. Y en este momento la Concertación tiene una propuesta. ¿Ustedes la asumen como suya esta propuesta? Sin perjuicio de que podamos... De que se pueda enriquecerla, desde luego. Pero hay que discutirla. Pero mire, en medio de todo, hay que reconocer que ese es un elemento diferenciador de la Concertación en el escenario político. Claro, eso le da, digamos, una consistencia entonces a la Concertación. Desde luego. Bien, entonces tenemos aquí 4, o usted encuentra la posibilidad de un candidato que salga fuera de los que hay. Yo no veo condiciones para eso. Mire, como decía el doctor Hurtado esta mañana con Gonzalo Rosero, es como cuando va usted al restaurante, tiene una carta para, esto es lo que hay. Y de esto de lo que hay está el señor Guillermo Lasso, está doña Cintia con Paul Carrasco, está el general Moncayo, o la señora doña Lourdes Tibán, o el señor doctor Enrique Ayala Mora, está, digamos, el señor Lenín Moreno y el señor Glass, o desde el punto de vista, o el propio presidente Correa, o quien quiera que sea del gobierno. Eso es lo que hay, ese es el menú. ¿Por cuál se decantan? Ustedes van a respaldar, la Concertación está en la unidad, pero ¿decantan por quién? ¿Por doña Cintia o no se anima todavía a decir que la Concertación y ustedes irían por ahí? A ver, en la medida que vamos en este proceso de integración hay que ser coherentes con eso y hay que respaldar aquello en lo que... La Concertación ya está. Sin duda alguna. Si se trata de definir entre quienes al momento están internamente, mi opinión personal es que Cintia Viteri tiene mejores condiciones político-electorales. Esto, como le digo, no excluye
que en el la discusión, proyecto, sí, que sí, en el claro. proceso pueda verificarse, y ojalá un esquema de mayor amplitud unidad en términos de unidad de la oposición. Y vea, a propósito de esto, algo que de pronto no, algo sobre lo cual no se reflexiona, no se cae en cuenta. Este es un escenario atípico. Usted antes veía cómo los partidos políticos tenían capacidad de presentar candidatos que únicamente auspiciados por ese partido político eran viables. Claro que sí. Hoy, excepto el gobierno, en el otro lado, si usted no hace alianzas, y no digo que las alianzas sean malas, yo lo único que estoy haciendo referencia es a la precariedad, al debilitamiento al que han llegado las organizaciones políticas, que se vuelve existencial generar estas alianzas para mínimamente, no digamos ser viables, para ser medianamente presentables ante la opinión pública. Esto debería conducir a una reflexión seria en las organizaciones políticas, porque algo no se está haciendo bien. Claro. O sea, si este es el resultado, lo mínimo que podemos pensar es que no se está pensando adecuadamente o no se está ejecutando adecuadamente algo, pero para la democracia esto es terrible. Claro. Esto es terrible porque a la larga de pronto podemos encontrar alianzas electorales que no significan necesariamente espacios de coherencia ideológica. Está bien que en el momento actual, haya una necesidad táctica de la unidad que usted mismo plantea. Sí. Todos aquí para recuperar la democracia. Pero eso no es incoherencia o ¿es incoherencia eso? No, lo que digo es aquí hay una necesidad táctica de unidad de la oposición. Pero eso no significa que las organizaciones políticas vivan todo el tiempo en alianzas multicolores, porque además nada garantiza que en el próximo periodo electoral estén cruzados. Los que están hoy en un lado estén en una alianza en otro y al revés. Bueno, y esto pasa, está en la unidad de don Ramiro González y el movimiento Avanza. ¿Es una carga el haber estado en el gobierno? ¿Usted cree que no, que también se necesita gente que estuvo en el gobierno para hacer esto más viable? ¿O? A ver, lo ideal sería que una alianza de esta naturaleza, si no tiene a todos, por lo menos tenga a la mayoría, a muchísimos de los a una movimientos mayoría políticos. Eso no es posible. Y frente a eso yo me imagino cuál es la condición de quienes lideran este proceso, de tratar de contar con lo que se cuenta, con lo bueno y lo malo, con las potencialidades y las deficiencias. Y claro, allí siempre va a haber material para la polémica. Difícil tener una opinión así categórica de cuánto ayuda, cuánto perjudica a uno u otro. Es relativo. Y la campaña electoral precisamente sirve para que el talento estratégico se ponga al servicio de la acción política para alcanzar los resultados deseables. Entonces usted no encuentra una dificultad de que Avanza y Ramiro González estén en la unidad. Es lo que hay. La política termina siendo no el arte de lo deseable, digamos, no termina siendo la actividad de lo deseable en momentos electorales como este, sino el arte de lo posible. Y eso, sí, pues no, uno podría decir lo que se están es volviendo prácticos, y la practicidad frente a esto que quieren rescatar de la ideología es un paso nomás. Entonces. Siempre la política encontrará su cuello de botella cuando del cielo de los principios se aterriza en el suelo de la realidad. Allí es en donde hay que buscar intentar coherencia sin pecar en el ideologismo, que es una suerte de ingenuidad filosófica. Pero esta ingenuidad nos puede llevar entonces que a esto que usted ha dicho, este multicolor para participar, y cómo responder en cambio después en el ejercicio del poder. He ahí el desafío. He ahí el desafío porque lo mínimo que hay que buscar es ser mínimamente coherentes con lo que se predica, con lo que se ofrece, en medio de todas las limitaciones que se tienen. ¿Qué llevan ustedes a la concertación, Juan Manuel? Llevamos un bagaje de poca o mucha experiencia, un ideario, un entusiasmo, un optimismo,
unas ganas de hacer de la política una actividad sustentada e inspirada en un nuevo etos. El anhelo de constituir una organización del centro político lo suficientemente poderosa para ser protagonista en el debate y para ser viable en lo electoral. Eso es fundamentalmente con lo que nosotros queremos aportar. Y ustedes frente, ¿qué recomendarán para enfrentar y, como alguien decía, para parar a Correa? Que en este estado de propaganda, ¿qué llevan? ¿La denuncia de la fiscalización? ¿Llevan o qué instrumentos más se pueden usar para enfrentar a un gobierno fuerte como todavía es este? Lo que no podemos es caer en el riesgo de asumir una suerte de mesianismo filosófico, estratégico o algo por el estilo. Eso sería ridículo. Eso está bien para los prepotentes. Algo hemos aprendido, alguito sabemos en los diversos niveles. Fundamentalmente, en el orden del pensamiento, nosotros apelamos a la necesidad de una gestión más vinculado con lo estratégico y no solo con la buena intención. Que las cosas no respondan a las ganas de hacer, sino a hacer algo que está determinado, que es funcional para conseguir determinado objetivo. Sin duda alguna, el tener la posibilidad de contar con el afecto, hasta con la gratitud de sectores ciudadanos que fueron partícipes de las gestiones de líderes de la democracia cristiana en diferentes espacios de poder, que de alguna manera sirven para potenciar un proyecto político de la naturaleza que tiene la concertación. Pero eso podría también decir que tiene una carga del ejercicio del poder también. Es que es inevitable. La historia, con todo, ¿no? La historia es una carga de aciertos y de errores. No creo que sea el caso uno repudiar la historia, porque ahí encuentra que hay también costales pesados de materiales no precisamente muy sublimes, pero es parte de, y de los errores de uno y de los errores de los otros hay que aprender. Algo hemos aprendido y reconocemos esos desaciertos, pero también tenemos capacidad y tenemos el rostro para frontalmente mostrar también nuestros aciertos. Antes de terminar, yo sí quisiera que haga un análisis de esta parte, y ahí apelo al abogado, de esta parte del señor presidente demandando a los consejos de disciplina y buscando una... ¿Tiene razón el presidente al pedir que el respeto que se merece cuando le contestan una carta, y si no, él se molesta con lo que le han dicho y resulta, y terminamos en una jueza que dice que sí, que él es el jefe de las Fuerzas Armadas, que tiene rango militar? Esto, Francisco, termina siendo exclusivamente un ejercicio académico. Porque en el orden práctico, la razón o la sinrazón ha dejado de perder diferenciación. Es cuestión de que desde el gobierno se planteen acciones judiciales y automáticamente reciben el beneplácito vertiginoso de las instancias judiciales. Por eso digo, en el orden práctico carece de sentido. Pero están en juego en el orden, digamos, en el orden conceptual, ciudadanos, claro. Pero ¿desde cuándo eso forma parte del interés gubernamental? Porque eso sería hablar con transparencia democrática y lamentablemente eso se perdió acá desde hace rato. Ya en el otro orden, sin duda alguna, que salta a la vista, no digamos por formación jurídica, por sentido común, que lo que pasa es la consecuencia de acciones imprudentes o arbitrarias que las ejecuta lamentablemente el propio primer mandatario. Entonces, frente a acciones desacertadas, uno no puede esperar reacciones acertadas necesariamente, ¿no? Las respuestas que vengan ahí. O sea, como que dice, ¿no? Quien no quiere escuchar, el que no quiere escuchar lo que no debe, como dice el que no quiere escuchar lo que no pregunta lo que no debe. Exacto. O sea, hay que ser necios. Pero lamentablemente todas estas categorías, vinculadas incluso con el sentido común, han perdido toda razón de ser en nuestro país. Es lamentable, sobre todo para efecto de las nuevas generaciones, que creen que esto es democracia.
que cada vez En 10 se años pierde han más vivido la esto, posibilidad de que la gente sepa lo que es política democrática. Yo no sé, a este paso, qué tipo de líderes vamos a tener en el de las futuro. generaciones actuales. Porque lo que Capaz están unos aprendiendo, lo así. que han tenido que vivir, nada tiene que ver con la democracia. Esto es una caricatura. Y una última cosa, viene un tema económico que es tremendamente grave y que puede explotar en las manos del que venga a gobernar en el este. Volvemos a un ciclo. Sí. Explota en las manos después de la fiesta de otros. Un escenario muy probable, y esto no dicho con fines alarmistas ni mucho menos, pero un escenario muy probable en lo político es que el próximo presidente no termine su periodo. Las condiciones económicas y sociales pintan para ser muy feas. Ya. Y encuentran que una válvula de salida al derrocar al presidente, a la salida del presidente, y al otro le va a tocar hacer lo mismo. O eso ya calma un Es poco, terrible, ¿no? ¿sí? Porque lo que encontramos es un sistema político absolutamente desarticulado que va a tener muchísima dificultad de procesar ese tipo de crisis. Ya. Y O sea en- que lo económico está ahí, no lo van a topar en campañas, y si lo topan puede generar una reacción diciendo, con esto parece que nos va mejor. Yo veo que va a ser muy difícil toda la propuesta económica si no existe la suficiente frontalidad de decirle al país la realidad y de no tratar de seducir con discursos ofreciendo escenarios Que no son fáciles viables. que no existen. Eso es populismo y es un riesgo al que estamos sometidos y que ojalá al menos algunos de los candidatos no incurran en eso, porque en la desesperación de los votos a veces la Es lengua capaz y el de esto. papel sirven para decir Aguanta. tonterías. Se integran entonces a la concertación hoy en Empezamos la tarde. a integrarnos. Empiezan a integrarse. Bueno, suerte en este nuevo desafío sería, ¿no es cierto? Sí, no una aventura, sería Sí. irresponsable ¿O lo han involucrarnos meditado? en una aventura. No, es algo que tiene que ver Meditado. con algo suficientemente reflexionado. Ha estado con nosotros Juan Manuel Fuertes del movimiento humanista, del Centro Humanista del Ecuador, que hoy en la tarde se integran a la concertación encabezada por César Montúfar. Hemos tenido uno de los voceros, a Juan Manuel Fuertes. Nos estamos encontrando el día de mañana para seguir analizando los temas del país. Gracias. Juan Gracias, Manuel. sobre todo a quienes nos han escuchado y visto. Nos encontramos mañana.